Y comenzamos con este capítulo 16 de Drácula, de Bram Stoker, del diario del Dr. Seward. Continuación. Eran las 12 menos cuarto en punto de la noche cuando penetramos en el cementerio de la iglesia. Pasando por encima de la tapia, no muy alta, la noche era oscura, aunque a veces la luz de la luna se infiltraba entre las densas nubes que cubrían el firmamento. Nos mantuvimos muy cerca unos de otros, con Van Helsing un poco más adelante, mostrándonos el camino. Cuando llegamos cerca de la tumba, miré atentamente a Arthur, porque temía que la proximidad de un lugar lleno de tan tristes recuerdos lo afectara profundamente, pero logró controlarse, pese a que el misterio mismo que envolvía todo aquello estaba mitigando su enojo. El profesor abrió la puerta y viendo que vacilábamos, lo cual era muy natural, resolvió la dificultad entrando él mismo primero. Todos nosotros lo imitamos y el anciano cerró la puerta. A continuación encendió una linterna sorda e iluminó el ataúd. Arthur dio un paso al frente, no muy decidido, y Van Helsing me dijo: «Usted estuvo conmigo aquí el día de ayer. Estaba el cuerpo de la señorita Lucy en ese ataúd». «Así es», le dije. El profesor se volvió hacia los demás, diciendo: «Ya lo oyen y además no creo que haya nadie que no lo crea». Sacó el destornillador y se volvió a quitarle la tapa al féretro. Arthur observaba muy pálido, pero en silencio. Cuando fue retirada la tapa, dio un paso hacia adelante. Evidentemente no sabía que había una caja de plomo, o en todo caso no pensó en ello. Cuando vio la luz reflejada en el plomo, la sangre se agolpó en su rostro durante un instante, pero con la misma rapidez volvió a retirarse, de tal modo que su rostro permaneció extremadamente pálido. Todavía guardaba silencio. Van Helsing retiró la tapa de plomo y todos nosotros miramos y retrocedimos. El féretro estaba vacío. Varios minutos, durante los cuales ninguno de nosotros pronunció una sola palabra. El silencio fue interrumpido por Quincy Morris. «Profesor, he respondido por usted todo lo que deseo en su palabra. No haría esta pregunta de ordinario, deshonrándolo o implicando una duda. Pero se trata de un misterio que va más allá del honor o el deshonor. ¿Hizo usted esto? Le juro por todo cuanto considero sagrado que no la he retirado de aquí y que ni siquiera la he tocado. Lo que sucedió fue lo siguiente. Hace 2 noches mi amigo Seward y yo vinimos aquí con buenos fines, créame. Abrí ese féretro que entonces estaba bien cerrado y lo encontramos como ahora, vacío. Entonces esperamos y vimos una forma blanca que se dirigía hacia acá, entre los árboles. Al día siguiente volvimos aquí durante el día y vimos que el cadáver reposaba allí. ¿No es cierto, amigo John?» Sí, claro. Esta noche llegamos apenas a tiempo. Otro niñito faltaba de su hogar y lo encontramos, gracias a Dios, indemne entre las tumbas. Ayer vine aquí antes de la puesta de sol, ya que al ponerse el sol pueden salir los muertos vivos. Estuve esperando aquí durante toda la noche hasta que volvió a salir el sol, pero no vi nada. Quizás se deba a que puse en los huecos de todas estas puertas ajos que los no muertos no pueden soportar y otras cosas que procuran evitar. Esta mañana quité el ajo y lo demás. Y ahora hemos encontrado este féretro vacío, pero créame que hasta hay ya muchas cosas que parecen extrañas. Sin embargo, permanezcan conmigo fuera, esperando sin hacer ruido, sin ni dejarnos ver. Y se producirán cosas todavía más extrañas. Por consiguiente, salgamos». Y apagó el débil rayo de luz de la linterna. Abrió la puerta y salimos todos apresuradamente. El profesor salió al último y una vez fuera cerró la puerta de la cripta. ¡Ah, qué fresco y puro nos pareció el aire en la noche después de aquellos horribles momentos!
Resultaba muy agradable ver las nubes que se desplazaban por el firmamento y la luz de la luna que se filtraba en vez en cuando entre jirones de nubes, como la alegría y la tristeza de la vida de un hombre. Qué agradable era respirar el aire puro que no tenía aquel desagradable olor a muerte y descomposición. Qué tranquilizador poder ver el resplandor rojizo del cielo detrás de la colina y oír a lo lejos el ruido sordo que denuncia la vida de una gran ciudad. Todos, cada quien a su modo, permanecimos graves y llenos de solemnidad. Arthur guardaba todavía obstinado silencio y, según pude corregir, se estaba esforzando por llegar a comprender cuál era el propósito y el significado profundo del misterio. Yo mismo me sentía bastante tranquilo y paciente, e inclinado a rechazar mis dudas y aceptar las condiciones de Van Helsing. Quincy Morris permanecía flemático, del modo que lo es un hombre que lo acepta todo con sangre fría, exponiéndose valorosamente a todo cuanto pueda suceder. Como no podía fumar, tomó un puñado bastante voluminoso de tabaco y comenzó a masticarlo. En cuanto Van Helsing estaba ocupado en algo específico, sacó de su maletín un objeto que parecía ser un bizcocho semejante a una oblea y que estaba envuelto cuidadosamente en una servilleta blanca. A continuación, sacó un buen puñado de la sustancia blancuzca, como masa o pasta. Partió la oblea, desmenuzándola cuidadosamente, y lo revolvió todo con la masa que tenía en las manos. A continuación, cortó estrechas tiras del producto y se dio a la tarea de colocar en todas las grietas y aberturas que separaban la puerta de la pared en la cripta. Me sentí un tanto confuso y, puesto que me encontraba cerca de él, le pregunté qué estaba haciendo. Arthur y Quincy se acercaron también, movidos por la curiosidad. El profesor respondió: «Estoy cerrando la tumba para que la muerta viva no pueda entrar». «¿Va a impedirlo esa sustancia que ha puesto usted ahí?» «Así es». «¿Y qué está usted utilizando?» Esta vez fue Arthur quien hizo la pregunta. «¿Qué es lo que está usted utilizando?» Con cierta reverencia, Van Helsing levantó el ala de su sombrero y respondió: «La hostia. La traje de Ámsterdam. Tengo autorización para emplearla aquí». Era una respuesta que impresionó a todos nosotros, hasta los más escépticos, y sentimos individualmente que, en presencia de un fin tan honrado como el del profesor, que utilizaba en esa labor lo que para él era más sagrado, era imposible desconfiar. En medio de un respetuoso silencio, cada uno de nosotros ocupó el lugar que le había sido asignado en torno a la tumba, pero ocultos, para que no pudiera vernos ninguna persona que se aproximase. Sentí lástima. Sí, lástima por los demás, principalmente por Arthur. Yo mismo me había acostumbrado un poco debido a que ya había hecho otras visitas y había estado en contacto con aquel horror. Y aún así, yo que había rechazado las pruebas hacía aproximadamente una hora, sentía que el corazón me latía con fuerza. Nunca me habían parecido las tumbas tan fantasmagóricas, blancas. Nunca los cipreses, ni los tejos, ni los enebros me habían parecido ser, como en aquella ocasión, la encarnación del espíritu de los funerales. Nunca antes crujían las ramas de manera tan misteriosa, ni el lejano ladrar de los perros envió nunca un presagio tan horrendo en medio de la oscuridad de la noche. Se produjo un instante de profundo silencio, un vacío casi doloroso. Luego el profesor ordenó que guardáramos silencio con un sisego. Señaló con la mano, a lo lejos, entre los tejos. Vimos una figura blanca que se acercaba, una figura blanca y diminuta, que sostenía algo oscuro apretado contra su pecho. La figura se detuvo y en ese momento un rayo de la luz de la luna se filtró entre las nubes, mostrando claramente a una mujer de cabello oscuro, vestida con la mortaja encerada de la tumba. No alcanzamos a verle el rostro, puesto que lo tenía inclinado sobre lo que después identificamos como un niño de pelo rubio. Se produjo una pausa y a continuación un grito agudo, como de un niño en sueños o de un perro acostado cerca del fuego durmiendo. Nos disponíamos a lanzarnos hacia adelante, pero el profesor levantó una mano que vimos claramente contra el tejo que le servía de escondrijo, y nos quedamos inmóviles. Luego, mientras permanecíamos expectantes, la blanca figura volvió a ponerse en movimiento. Se encontraba ya lo bastante cerca como para que pudiéramos verla claramente, y la luz de la luna daba todavía de lleno sobre ella.
Sentí que el corazón se me helaba y logré oír la exclamación y el sobresalto de Arthur cuando reconocimos claramente las facciones de Lucy Westenra. Era ella, pero cómo había cambiado. Su dulzura se había convertido en una crueldad terrible e inhumana y su pureza en una perversidad voluptuosa. Van Helsing abandonó su escondite y siguiendo su ejemplo, todos nosotros avanzamos. Los cuatro nos encontramos alineados delante de la puerta de la cripta. Van Helsing alzó la linterna y accionó el interruptor y gracias a la débil luz que cayó sobre el rostro de Lucy pudimos ver que sus labios estaban rojos, llenos de sangre fresca y que había resbalado un chorro del líquido por el mentón, manchando la blancura inmaculada de su mortaja. Nos estremecimos horrorizados y me di cuenta por el temblor convulsivo de la luz que incluso los nervios de acero de Van Helsing habían flaqueado. Arthur estaba a mi lado y si no lo hubiera tomado del brazo para sostenerlo se hubiese desplomado en el suelo. Cuando Lucy, llamó Lucy a la cosa que teníamos frente a nosotros debido a que conservaba su forma, nos vio, retrocedió con un gruñido de rabia, como el de un gato cuando es sorprendido. Luego sus ojos se posaron en nosotros. Eran los ojos de Lucy en forma y color, pero los ojos de Lucy perversos y llenos de fuego infernal, pero no los ojos dulces y amables que habíamos conocido. En esos momentos lo que me quedaba de amor por ella se convirtió en odio y repugnancia. Si fuera preciso matarla, lo habría hecho en aquel preciso momento, con un deleite inimaginable. Al mirar, sus ojos brillaban con un resplandor demoníaco y el rostro se arrugó en una sonrisa voluptuosa. ¡Oh, Dios mío! Cómo me estremecí al ver aquella sonrisa. Con un movimiento descuidado, con una diableza llena de perversidad, arrojó al suelo al niño que hasta entonces había tenido en los brazos y permaneció gruñendo sobre la criatura como un perro hambriento al lado de un hueso. El niño gritó con fuerza y se quedó inmóvil, gimiendo. Había en aquel acto una muestra de sangre fría tan monstruosa que Arthur no pudo contener un grito. Cuando la forma avanzó hacia él, con los brazos abiertos y una sonrisa de voluptuosidad en los labios, se echó hacia atrás y escondió el rostro entre las manos. No obstante, la figura siguió avanzando, con movimientos suaves y graciosos. Ven a mí, Arthur. Deja a todos los demás y ven a mí. Mis brazos tienen hambre de ti. Ven y podremos quedarnos juntos. Juntos. Ven, esposo mío. Ven. Había algo diabólicamente dulce en el tono de su voz, algo semejante al ruido producido por el vidrio cuando se golpea, que nos impresionó a todos los presentes, aun cuando las palabras no nos habían sido dirigidas. En cuanto a Arthur parecía estar bajo el influjo de un hechizo, apartó las manos de su rostro y abrió los brazos. Lucy se precipitó hacia ellos, pero Van Helsing avanzó y se interpuso entre ambos y sostuvo frente a él un crucifijo de oro. La forma retrocedió ante la cruz y con un rostro repentinamente descompuesto por la rabia pasó a su lado como para entrar en la tumba. Cuando estaba a 30 o 60 centímetros de la puerta, sin embargo, se detuvo como paralizada por alguna fuerza irresistible. Entonces se volvió y su rostro quedó al descubierto bajo el resplandor de la luna y la luz de la linterna que ya no temblaba debido a que Van Helsing había recuperado el dominio de sus nervios de acero. Nunca antes se había visto tanta maldad en un rostro, y nunca, empero, podrán otros seres mortales volver a verla. Su hermoso color desapareció y el rostro se le puso lívido. Sus ojos parecieron lanzar chispas de un fuego infernal. La frente estaba arrugada como si su carne estuviera formando por las colas de las serpientes de Medusa, y su boca adorable, que entonces estaba manchada de sangre, formó un cuadrado abierto como en las máscaras teatrales de los griegos y los japoneses. En ese momento vimos un rostro que reflejaba la muerte como ninguno otro antes. ¡Ah, si las miradas pudiesen matar! Permaneció así durante medio minuto, que nos pareció una eternidad, entre el crucifijo levantado y los sellos sagrados que había en la puerta de entrada. Van Helsing interrumpió el silencio, preguntándole a Arthur: «Respóndame, amigo mío. ¿Quiere que continúe adelante?» Arthur se dejó
vio caer de rodillas y se cubrió el rostro con las manos, al tiempo que respondía: haga lo que crea conveniente, amigo mío, haga lo que quiera. No es posible que pueda existir un error como este. Quincy y yo avanzamos simultáneamente hacia él y lo tomamos por los brazos. Alcanzamos a oír el chasquido que produjo la linterna al ser apagada. Van Helsing se acercó todavía más a la cripta y comenzó a retirar el sagrado emblema que había colocado entre las grietas. Todos observamos horrorizados y confundidos cuando el profesor Van Helsing retrocedió como la mujer. Como un cuerpo humano tan real en ese momento como el nuestro pasaba por la grieta donde apenas la hoja de un cuchillo hubiera podido pasar. Todos sentimos un enorme alivio cuando vimos que el profesor volvía a colocar tranquilamente la masa que había retirado en su lugar. Después de hacerlo, levantó al niño y dijo: vámonos, amigos. No podemos hacer nada más hasta mañana. Hay un funeral al mediodía, de modo que tendremos que volver aquí no mucho después de esa hora. Los amigos del difunto se irán todos antes de las 2, y cuando el sacristán cierre la puerta del cementerio deberemos quedarnos dentro. Entonces tendremos otras cosas que hacer, pero no será nada semejante a lo de esta noche. En cuanto a este pequeño, no está mal herido, y para mañana por la noche se encontrará perfectamente. Debemos dejarlo donde la policía pueda encontrarlo, como la otra noche, y a continuación regresaremos a casa. Se acercó un poco más a Arthur y dijo: Arthur, amigo mío, ha tenido usted que soportar una prueba muy dura, pero más tarde, cuando lo recuerde, comprenderá que era necesaria. Está usted lleno de amargura en este momento, pero mañana a esta hora ya se habrá consolado, y quiera Dios que haya tenido algún motivo de alegría. Por consiguiente, no se desespere demasiado. Hasta entonces no voy a rogarle que me perdone. Arthur y Quincy, que regresaron a mi casa conmigo, y tratamos de consolarnos unos a otros. Habíamos dejado al niño en un lugar seguro y estábamos cansados. Dormimos todos de manera más o menos profunda. 29 de septiembre, en la noche. Poco antes de las 12, los tres, Arthur, Quincy, Morris y yo, fuimos a ver al profesor. Era extraño al notar que, como de común acuerdo, nos habíamos vestido todos de negro. Por supuesto, Arthur iba de negro debido a que llevaba luto riguroso, pero los demás nos vestimos así por instinto. Fuimos al cementerio de la iglesia hacia la 1:30 y nos introdujimos en el camposanto, permaneciendo en donde no nos pudieran ver, de tal modo que cuando los sepultureros hubiesen concluido su trabajo y el sacristán, creyendo que no quedaba nadie en el cementerio, cerró el portón, nos quedamos tranquilos en el interior. Van Helsing, en vez de su portafolio negro, llevaba una funda larga de cuero que parecía contener un bastón de cricket. Era obvio que pesaba bastante. Cuando nos encontramos solos, después de oír los últimos pasos perderse calle arriba, en silencio y como de común acuerdo, seguimos al profesor hacia la cripta. Van Helsing abrió la puerta y entramos, cerrando nuestras espaldas. Entonces el anciano sacó la linterna, la encendió, y también 2 velas de cera que, dejando caer unas gotitas, colocó sobre otros féretros, de tal modo que difundían un resplandor que permitía trabajar. Cuando volvimos a retirar la tapa del féretro de Lucy, todos miramos. Arthur temblando violentamente, vimos el cadáver acostado, con toda su belleza póstuma. Pero no sentía amor en absoluto, solamente repugnancia por el espantoso objeto que había tomado la forma de Lucy. Sin su alma. Vi que incluso el rostro de Arthur se endurecía al observar el cuerpo muerto. En aquel momento le pregunté a Van Helsing: ¿es realmente el cuerpo de Lucy o solamente un demonio que ha tomado su forma? Es su cuerpo y al mismo tiempo no lo es, pero espere un poco y volverá a verla como era. ¡Yes! El cadáver parecía Lucy, vista en medio de una pesadilla, con sus colmillos afilados y la boca voluptuosamente manchada de sangre, que lo hacía a uno estremecerse a su sola visita. Tenía un aspecto carnal y vulgar que parecía una caricatura diabólica de la pobre Lucy. Van Helsing, con sus movimientos metódicos acostumbrados, comenzó a sacar todos los objetos que contenía la funda de cuero y fue colocándolos a su alrededor, preparados para ser utilizados. Primeramente sacó un cautín de soldar y una barrita de estaño, y luego una lamparita de aceite que, al ser encendida en un rincón de la cripta, dejó escapar un gas que ardía, produciendo un calor extremadamente fuerte. Luego sus bisturíes, que colocó cerca de su mano, y después una estaca redonda de madera de unos 6 u 8 centímetros de diámetro y unos 90 centímetros de longitud.
Uno de sus extremos había sido endurecido, metiéndolo en el fuego, y la punta había sido afilada cuidadosamente. Junto a la estaca había un martillito semejante a los que hay en las carboneras para romper los pedazos demasiado gruesos del mineral. Para mí, las preparaciones llevadas a cabo por un médico para llevar a cabo cualquier tipo de trabajo eran estimulantes y me tranquilizaban. Pero todas aquellas manipulaciones llenaron a Quincy y a Arthur de consternación. Sin embargo, ambos lograron consolarse y permanecieron inmóviles y en silencio. Cuando estuvo todo preparado, Van Helsing dijo: «Antes de hacer nada, déjenme explicarles algo que procede de la sabiduría y la experiencia de los antiguos y todos cuantos han estudiado los poderes de los muertos vivos. Cuando se convierten en muertos vivos, el cambio implica la inmortalidad. No pueden morir y deben seguir a través de los tiempos cobrando nuevas víctimas, y haciéndolo aumentan todo lo malo en este mundo, puesto que todos los que mueren a causa de los ataques de los muertos vivos se convierten ellos mismos en esos horribles monstruos y a su vez atacan a sus semejantes. Así el círculo se amplía como las ondas provocadas por una piedra al caer en el agua. Amigo Arthur, si hubiera aceptado usted el beso aquel antes de que la pobre Lucy muriera, o anoche, cuando abrió los brazos para recibirla, con el tiempo al morir se convertiría en un Nosferatu, como lo llaman en Europa Oriental, y seguiría produciendo cada vez más muertos vivos, como el que nos ha horrorizado. La carrera de esta desgraciada dama acaba apenas de comenzar. Esos niños cuya sangre succiona no son todavía lo peor que puede suceder, pero si sigue viviendo como muerta viva, pierden cada vez más sangre y a causa de su poder sobre ellos vendrán a buscarla y así les chupará la sangre con esa horrenda boca. Pero si muere verdaderamente, entonces todo cesa. Los orificios de las gargantas desaparecen y los niños pueden continuar con sus juegos sin acordarse siquiera de lo que les ha estado sucediendo. Pero lo mejor de todo es que cuando hagamos que este cadáver, que ahora está muerto vivo, muera realmente, el alma de la pobre dama que todos nosotros amamos volverá a estar libre. En lugar de llevar a cabo sus horrendos crímenes por las noches y pasarse los días digiriendo su espantoso condumio, ocupará su lugar entre los demás ángeles. De modo que, amigo mío, será una mano bendita por ella la que le dará el golpe que la liberará. Me siento dispuesto a hacerlo, pero no hay alguien entre vosotros que tiene mayor derecho a eso. No será una alegría el pensar en el silencio de la noche cuando el sueño se niega a envolverlo. Fue mi mano la que la envió al cielo. Fue la mano de quien más la quería. La mano que ella hubiera escogido de entre todas en el caso de que pudiera haberlo hecho. Dígame, ¿hay alguien así entre nosotros? Pero todos miramos a Arthur, naturalmente. Comprendió lo mismo que todos nosotros, la infinita gentileza que sugería que debía ser la suya, la mano que nos devolvería a Lucy como un recuerdo sagrado. No ya infernal, avanzó un paso y dijo valientemente, aun cuando sus manos le temblaban y su rostro estaba tan pálido como si fuera de nieve: mi querido amigo, se lo agradezco desde el fondo de mi corazón, destrozado. Dígame qué tengo que hacer y no fallaré. Van Helsing le puso una mano en el hombro y dijo: «Bravo, un momento de valor y todo habrá concluido. Debe traspasar su cuerpo con esta estaca. Será una prueba terrible, no pienso otra cosa, pero solo durará un instante y a continuación la alegría que sentirá será mucho mayor que el dolor que esa acción le produzca. De esta triste cripta saldrá usted como si volara en el aire, pero no debe fallar una vez que ha comenzado a hacerlo. Piense solamente en que todos nosotros, sus mejores amigos, estaremos a su alrededor sin cesar de orar por usted. Tome esta estaca en la mano izquierda, listo para colocarle en la punta al cadáver sobre el corazón y al martillo en la mano derecha. Luego, cuando iniciemos la oración de los difuntos, yo voy a leerla. Tengo aquí el libro y los demás recitarán conmigo. Entonces golpee en nombre de Dios, puesto que así todo irá bien para el alma de la que amamos y la muerta viva morirá». Arthur tomó la estaca y el martillo, y puesto que su mente estaba ocupada en algo preciso, sus manos ya no le temblaban en absoluto. Van Helsing abrió su misal y comenzó a leer, y Quincy y yo repetimos lo que decía del mejor modo posible. Arthur colocó la punta de la estaca sobre el corazón del cadáver y al mirar pude ver la depresión en la carne blanca. Luego golpeó con todas sus fuerzas. El objeto que se encontraba en el féretro se retorció y un grito espeluznante y horrible salió de entre los labios entreabiertos.
El cuerpo de esa cosa se sacudió, se estremeció y se retorció con movimientos salvajes. Los agudos dientes blancos se cerraron hasta que los labios se abrieron y la boca se llenó de espuma escarlata, pero Arthur no vaciló un momento. Parecía una representación del dios escandinavo Thor, mientras su brazo firme subía y bajaba sin descanso con el martillo, haciendo que penetrara cada vez más la piadosa estaca, al tiempo que la sangre del corazón destrozado salía con fuerza y se esparcía en torno a la herida. Su rostro estaba descompuesto y endurecido a causa de lo que creía un deber. El verlo nos infundió valor y nuestras voces resonaron claras en el interior de la pequeña cripta. Paulatinamente fue disminuyendo el temblor y también los movimientos bruscos del cuerpo. Los dientes parecieron morder y el rostro temblaba. Finalmente, el cadáver permaneció inmóvil. La terrible obra había concluido. El martillo se le cayó a Arthur de las manos, giró sobre sus talones y se hubiera caído del suelo si no lo hubiésemos sostenido. Gruesas gotas de sudor aparecieron en su frente y respiraba con dificultad. En realidad había estado sujeto a una tensión tremenda y de no verse obligado a hacerlo por consideraciones más importantes que todo lo humano, nunca hubiera podido llevar al feliz término aquella horrible tarea. Durante unos minutos estuvimos tan ensimismados con él que ni miramos el féretro en absoluto. Cuando lo hicimos, sin embargo, un murmullo de asombro salió de todas nuestras bocas. Teníamos un aspecto tan extraño que Arthur se incorporó, puesto que había estado sentado en el suelo, y se acercó también para mirar. Entonces una expresión llena de alegría, con un brillo extraño, apareció en su rostro, reemplazando al horror que estaba impreso hasta entonces en sus facciones. Allí, en el ataúd, no reposaba ya la cosa espantosa que habíamos odiado tanto, de la que considerábamos como un privilegio su destrucción, y se la habíamos confiado a la persona más apta para ello, sino Lucy, tal y como la habíamos conocido en vida, con su rostro de inigualable dulzura y pureza. Es cierto que sus facciones reflejaban el dolor y la preocupación que todos habíamos visto en vida, pero eso no nos pareció desagradable, debido a que eran realmente parte integrante de la verdadera Lucy. Sentimos todos que la calma que resplandecía como la luz del sol sobre el rostro y el cuerpo de la muerta era solo un símbolo terrenal de la tranquilidad de que disfrutaría durante toda la eternidad. Van Helsing se acercó, colocó su mano sobre el hombro de Arthur y le dijo: «Y ahora, amigo Arthur, mi querido amigo, ¿no me ha perdonado?». La reacción a la terrible tensión se produjo cuando tomó entre las suyas las manos del anciano. La levantó hasta sus labios y las apretó contra ellos y le dijo: «Perdonarlo. Que Dios lo bendiga por haber devuelto su alma a mi bien amada y a mí la paz». Colocó sus manos sobre el hombro del profesor y, apoyando la cabeza en su pecho, lloró en silencio mientras nosotros permanecíamos inmóviles. Cuando volvió a levantar la cabeza, Van Helsing le dijo: «Ahora, amigo mío, puede usted besarla, bésele los labios muertos si lo desea, como ella lo desearía si pudiese elegir, puesto que ya no es una diableza sonriente, un objeto maldito para toda la eternidad. Ya no es la diabólica muerta viva, es una muerta que pertenece a Dios y su alma está con él». Arthur se inclinó y la besó. Luego enviamos a Arthur y a Quincy fuera de la cripta. El profesor y yo cortamos la parte superior de la estaca, dejando la punta dentro del cuerpo. Luego le cortamos la cabeza y la llenamos la boca de ajo. Soldamos cuidadosamente la caja de plomo, colocamos en su sitio la cubierta del féretro, apretando los tornillos, y luego de recoger todo cuanto nos pertenecía, salimos de la cripta. El profesor cerró la puerta y le entregó la llave a Arthur. Al exterior, el aire era suave, el sol brillaba, los pájaros gorjeaban y parecía que toda la naturaleza había cambiado por completo. Había alegría, paz y tranquilidad por todas partes. Nos sentíamos todavía nosotros mismos y llenos de alegría, aunque no se trataba de un gozo intenso, sino más bien de algo suave y muy agradable. Antes de que nos pudiésemos poner en movimiento para alejarnos de aquel lugar, Van Helsing dijo:
Ahora, amigos míos, hemos concluido ya una etapa de nuestro trabajo, la más dura para nosotros, pero nos espera una tarea bastante más difícil. Descubrir al autor de todos estos sufrimientos que hemos debido soportar y liquidarlo. Tengo indicios que podemos seguir, pero se trata de una tarea larga y difícil, llena de peligros y de dolor. No van a ayudarme todos ustedes. Hemos aprendido a creer todos nosotros. No es así, y siendo así, ¿no vemos cuál es nuestro deber? Sí, nos prometemos ir hasta el fin, por amargo que sea. Todos aceptamos, uno por uno, y prometimos, juramos. Luego, al tiempo que nos alejábamos del cementerio, el profesor dijo: dentro de 2 noches deberán reunirse conmigo para cenar juntos en casa de nuestro amigo John. Debo hablar con otros 2 amigos, 2 personas a las que ustedes no conocen todavía, y debo prepararme para tener listo el programa de trabajo y todos nuestros planes. Amigo John, venga conmigo a casa, ya que tengo muchas cosas que consultarle y podrá ayudarme. Esta noche saldré para Ámsterdam, pero regresaré mañana por la noche. Entonces comenzará verdaderamente nuestro trabajo. Pero antes de ello tendré muchas cosas que decirle, para que sepan qué tenemos que hacer y qué es lo que debemos temer. Luego volveremos a renovar nuestra promesa, unos a otros, ya que nos espera una tarea terrible. Y una vez que hayamos echado a andar sobre este terreno, ya no podremos retroceder. Capítulo 17 del diario del Dr. Seward, continuación. Cuando llegamos al Hotel Beckerley, Van Helsing encontró un telegrama que había llegado en su ausencia. Llegaré por tren, Jonathan en Whitby, noticias importantes, Mina Harker. El profesor estaba encantado. ¡Ay! Esa maravillosa señora Mina, una perla entre las mujeres, va a llegar, pero no puedo quedarme a esperarla. Debo llevarla a su casa, amigo John. Debe ir a recibirla a la estación. Usted debe llevarla. Mándele un telegrama en camino para que esté preparada. Cuando enviamos el telegrama, el profesor tomó una taza de té a continuación. Me habló de un diario de Jonathan Harker y me entregó una copia mecanografiada, así como el diario que escribió Mina Harker en Whitby. Tómelos y examínelos atentamente. Para cuando regrese estará usted al corriente de todos los hechos y así podremos emprender mejor nuestras investigaciones. Cuídelos, puesto que su contenido es un verdadero tesoro. Necesitará toda su fe, a pesar de la experiencia que ha tenido hoy mismo. Lo que se dice aquí... Y colocó pesadamente la mano con gravedad sobre el montón de papeles al tiempo que hablaba. Puede ser el principio del fin para usted, para mí y para muchos otros, o puede significar el fin del muerto vivo que tantas atrocidades comete en la tierra. Léalo todo, se lo ruego con atención, y si puede añadir usted algo a la historia que aquí se relata, hágalo, puesto que en este caso todo es importante. Ha consignado en su diario. Sí, todos esos extraños sucesos, ¿no es así? Claro, pues entonces, bueno, vamos. Pasaremos todo en revista juntos cuando regrese. A continuación, hizo todos los preparativos para su viaje y poco después se dirigió a Liverpool Street y yo me encaminé a Paddington, a donde llegué con un cuarto de hora antes de la llegada del tren. La multitud se fue haciendo menos densa después del movimiento característico de los andenes de llegada. Comenzaba a intranquilizarme temiendo no encontrar a mi invitada cuando una joven de rostro dulce y apariencia delicada se dirigió a mí y después de una rápida ojeada me dijo: «Es usted el Dr. Seward, ¿verdad?» «¿Y usted la señora Harker?», le respondí inmediatamente. Entonces la joven me tendió la mano. Lo conocía por la descripción que me hizo la pobre Lucy, pero... Y aquí guardó silencio repentinamente y un fuerte rubor cubrió sus mejillas. El rubor que apareció en mi propio rostro nos tranquilizó a los dos, en cierto modo, pues que era una respuesta tácita al suyo. Y tomé su equipaje, que incluía una máquina de escribir, y tomamos el metro hasta Fenchurch Street, después de enviar recado a mi ama de llaves para que dispusiera una salita y una habitación de dormitorio para la recién llegada. Pronto llegamos. La joven sabía, por supuesto, que el lugar era un asilo de alienados, pero vi que no lograba contener un estremecimiento cuando entramos.
Me dijo que si era posible le gustaría acompañarme a mi estudio debido a que tenía mucho de qué hablarme. Por consiguiente, estoy terminando de registrar los conocimientos en mi diario fonográfico mientras la espero. Como todavía no he tenido la oportunidad de leer los papeles que me confió Van Helsing, aunque se encuentran extendidos frente a mí, tendré que hacer que la señora se interese en alguna otra cosa para poder dedicarme a la lectura. No sabe cuán precioso es el tiempo o de qué índole es la tarea que hemos emprendido. Debo tener cuidado para no asustarla. Aquí llega. Del diario de Mina Harker. 29 de septiembre. Después de instalarme descendí al estudio del Dr. Seward. En la puerta me detuve un momento porque creí oírlo hablar con alguien. No obstante, como me había rogado que no perdiera el tiempo, llamé a la puerta y entré al estudio una vez que me dio permiso para hacerlo. Me sorprendí mucho al constatar que no había nadie con él. Estaba absolutamente solo y sobre la mesa frente a él se encontraba lo que supe inmediatamente por las descripciones, que se trataba de un fonógrafo. Nunca antes había visto uno y me interesó mucho. Espero no haberlo hecho esperar mucho, le dije, pero me detuve ante la puerta ya que creí oírlo a usted y supuse que habría alguna persona en su estudio. Ah, replicó con una sonrisa, solamente estaba registrando en mi diario los últimos acontecimientos. Y yo le pregunto, ¿su diario? Muy sorprendida. Sí, me respondió, lo registro en este aparato. Al tiempo que hablaba, colocó la mano sobre el fonógrafo. Me sentí muy excitada y exclamé, vaya, esto es todavía más rápido que la taquigrafía. ¿Me permite oír el aparato un poco? Naturalmente, me respondió con amabilidad y se puso en pie para preparar el artefacto de modo que hablara. Una locura. Entonces se detuvo y apareció en su rostro una expresión confusa. El caso es, comenzó a decir con un tono extraño, que solo registro mi diario y se refiere entera, casi completamente, me dice, a mis casos. Sería algo muy desagradable, me dice, quiero decir. Guardó silencio y traté de ayudarlo a salir de su confusión. Usted ayudó en la asistencia a mi querida Lucy en los últimos instantes. Déjeme escuchar cómo murió. Le agradeceré mucho todo lo que pueda saber sobre ella. Me era verdaderamente muy querida. Para mi sorpresa respondió con una expresión de profundo horror en sus facciones. ¿Quiere que hable de su muerte? Por nada del mundo, me dice. ¿Por qué no? Pregunté, mientras un sentimiento terrible se iba apoderando de mí. El doctor hizo nuevamente una pausa y pude ver que estaba tratando de buscar una excusa. Finalmente balbuceó. Ve usted, no sé cómo retirar todo lo particular que contiene el diario. Mientras hablaba se le ocurrió una idea y dijo con una simplicidad llena de inocencia, en un tono de voz indiferente y con el candor de un niño. Esa es la verdad, le doy mi palabra de ello, sobre mi honor sobre mi honor de indio honrado, me dice. No pude menos que sonreír y el doctor hizo una mueca. Esta vez me he traicionado, dijo, pero ¿sabe usted que aun cuando hace varios meses que mantengo al día el diario, nunca me preocupé de cómo podría encontrar cualquier parte en especial en el que deseara examinar? Pero esta vez me convencí de que el diario del doctor que asistió a Lucy tendría algo que añadir a nuestra suma de conocimientos sobre el terrible ser y dije llanamente... Entonces, doctor Seward, lo mejor será que me deje que le haga una copia a mi máquina de escribir. Se puso intensamente pálido al tiempo que me decía, no, por nada del mundo, dejaré que usted conozca esa terrible historia. Por consiguiente, era terrible. Mi intuición no me había engañado. Por unos instantes estuve pensando, y mientras mis ojos examinaban cuidadosamente la habitación, buscando algo o alguna oportunidad que pudiera ayudarme, vi un montón de papeles escritos a máquina sobre su mesa. Los ojos del doctor se fijaron en los míos e involuntariamente siguió la dirección de mi mirada. Al ver los papeles, comprendió qué era lo que estaba pensando. Usted no me conoce, le dije. Cuando haya leído esos papeles, el diario de mi esposo y el mío propio, que yo misma copié en la máquina de escribir, me conocerá un poco mejor. No he dejado de expresar todos mis pensamientos y los sentimientos de mi corazón en ese diario, pero naturalmente usted no me conoce. Todavía. Y no puedo esperar que confíe en mí para revelarme algo tan importante. Desde luego, es un hombre de naturaleza muy noble. Mi pobre Lucy tenía razón respecto a él. Se puso de pie y abrió un amplio cajón, en el que estaban guardados en orden varios cilindros metálicos huecos, cubiertos de cera oscura, y dijo... Tiene usted razón, no confiaba en usted debido a que no la conocía, pero ahora la conozco y déjeme decirle que debí conocerla hace ya mucho tiempo. Y ya sé que Lucy le habló a usted de mí, del mismo modo que me habló a mí de usted.
¿Me permite que haga el único ajuste que puedo? Tome los cilindros y óigalos, me dice. La primera media docena son personales y no lo realizarán, así podrá usted conocerme mejor. Para cuando termine de oírlos, la cena estará ya lista. Mientras tanto, debo leer parte de esos documentos y así estaré en condiciones de comprender mejor ciertas cosas. Llevó él mismo el fonógrafo a mi salita y lo ajustó para que pudiera oírlo. Ahora voy a conocer algo agradable, estoy segura de ello, ya que me va a mostrar el otro lado de un verdadero amor del que solamente conozco una parte. Del diario del Dr. Seward, 29 de septiembre. Estaba tan absorto en la lectura del diario de Jonathan Harker y en el de su esposa que dejé pasar el tiempo sin pensar. La señora Harker no había descendido todavía cuando la sirvienta anunció que la cena estaba servida. Es probable que esté cansada, será mejor que retrasemos la cena una hora, le dije, y volví a enfrascarme en mi lectura. Acababa de terminar la lectura del diario de la señora Harker cuando ella entró al estudio. Se veía muy bonita y dulce, pero un poco triste, y sus ojos estaban un poco hinchados, signo inequívoco de que había estado llorando. Por alguna razón eso me emocionó profundamente. Unos instantes antes había tenido yo mismo ganas de llorar, Dios lo sabe, pero el alivio que las lágrimas procuran me había sido negado. Y entonces, al ver aquellos ojos de mirada dulce que habían estado llenos de lágrimas, me impresionó. Por consiguiente, le dije con toda la amabilidad que pude: me temo que mi diario la ha desconsolado. Oh, no estoy desconsolada, me replica, pero me he emocionado más de lo que pueden decir sus lamentaciones. Es una máquina maravillosa, pero cruelmente verdadera. Me hizo escuchar en el tono exacto las angustias de su corazón, me dice. Era como un alma que se dirige a Dios Todopoderoso. Nadie debe volver a escribir nunca eso. He tratado de serle útil, he copiado sus palabras en mi maquinita de escribir y nadie más necesita oír ahora los latidos de su corazón como lo he hecho yo. Nadie necesita saberlo nunca ni lo sabrá, le dije en tono muy bajo. Ella colocó su mano sobre las mías y me dijo con gravedad: deben conocerlo. ¿Deben? ¿Por qué?, preguntó. Porque es una parte de la terrible historia, una parte de la muerte de la pobre y querida Lucy y de las causas que la provocaron. Porque en la lucha que nos espera para librar a la tierra de ese terrible monstruo debemos adquirir todos los conocimientos y toda la ayuda que es posible obtener. Creo que los cilindros que me confió contienen más de lo que usted deseaba que yo conociera, pero he visto que en ese registro hay muchos indicios para la solución de este negro misterio. ¿No va a dejarme usted que le ayude?, me pregunta. Conozco todo hasta cierto punto y comprendo ya, aunque su diario me condujo solo hasta el 7 de septiembre, cómo está siendo acosada la pobre Lucy y cómo se iba desarrollando su terrible destino. Jonathan y yo hemos estado trabajando día y noche desde que el profesor Van Helsing estuvo con nosotros. Mi esposo ha ido a Whitby a conseguir más información y llegará aquí mañana para tratar de ayudarnos a todos. No debemos tener secretos entre nosotros, me dice. Trabajando juntos y con entera confianza, podremos ser con toda seguridad más útiles y efectivos que si alguno de nosotros está sumido en la oscuridad. Me miró de modo tan suplicante y al mismo tiempo manifestando tanto valor y resolución en su actitud que cedí inmediatamente ante sus deseos. Haga usted lo que mejor le plazca con respecto a este asunto, le dije. Que Dios me perdone si hago mal. Hay aún cosas terribles que va a conocer, pero si ha recorrido ya tanto trecho en lo referente a la muerte de la pobre Lucy, no se contentará, lo sé, permaneciendo en la ignorancia. No, el fin mismo podría darle a usted un poco de luz, algo de paz. Venga, la cena está servida, debemos fortalecernos para soportar lo que nos espera. Tenemos ante nosotros una tarea cruel y peligrosa. Cuando haya cenado podrá conocer todo el resto y responderé a todas las preguntas que usted quiera hacerme. En el caso de que haya algo que no comprenda, aunque estaba claro para todos los que estábamos presentes. Del diario de Mina Harker, 29 de septiembre. Después de cenar, acompañé al Dr. Seward a su estudio. Llevó el fonógrafo de mi salita y yo tomé mi maquinita de escribir, hizo que me instalara en su asiento cómodo y colocó el fonógrafo de tal modo que pudiera manejarlo sin necesidad de levantarme. Y me mostró cómo detenerlo en caso de que deseara hacer una pausa. Entonces, muy preocupado, tomó asiento de espaldas a mí para que me sintiera con mayor libertad. Y comenzó a leer. Yo me colgué en los oídos del casco y escuché.
Cuando conocí la terrible historia de la muerte de Lucy y de todo lo que siguió, permanecí reclinada en mi asiento como paralizada, absolutamente sin fuerzas. Afortunadamente no soy dada a desmayarme. En cuanto el doctor Seward me vio, se puso en pie de un salto, con expresión horrorizada, y asegurándose de sacar de una alacena una botella me dio una copita de brandy, que en unos minutos me devolvió las fuerzas. Mi cerebro era un verdadero caos y solamente entre todos los horrores surgiría un ligero rayo de luz al saber que mi pobre y querida Lucy estaba finalmente en paz. De no ser por eso, no creo que hubiera podido tolerarlo sin hacer una escena. Era todo tan salvaje, misterioso y extraño, que si no hubiera conocido la experiencia de Jonathan en Transilvania, no hubiera podido creerlo. En realidad no sabía qué creer y procuré salir del paso ocupándome de otra cosa. Le quité la cubierta a mi máquina de escribir y le dije al doctor Seward: déjeme que le escriba todo esto. Debemos estar preparados para cuando regrese el Dr. Van Helsing. Le he enviado un telegrama a Jonathan para que venga aquí en cuanto llegue a Londres, procedente de Whitby. En este caso, las fechas son importantes y creo que si preparamos todo el material y lo disponemos todo en orden cronológico, habremos adelantado mucho. Me ha dicho usted que Lord Godalming y el señor Morris van a venir también. Así podemos estar en condiciones de ponerlo al corriente de todo en cuanto llegue. El doctor, de acuerdo con lo dicho, hizo que el fonógrafo funcionara más lentamente y comencé a escribir a máquina desde el principio del 7º cilindro. Usaba papel carbón y saqué 3 copias, lo mismo que había hecho con todo el resto. Era ya tarde cuando concluí el trabajo, pero el doctor fue a cumplir con su deber en su ronda de visita a los pacientes. Cuando terminó, regresó y se sentó a mi lado, leyendo, para que no me sintiera demasiado sola mientras trabajaba. Qué bueno y comprensivo es. El mundo parece estar lleno de hombres buenos, aun cuando haya también monstruos. Antes de despedirme de él, recordé lo que Jonathan había escrito en su diario sobre la perturbación del profesor cuando leyó algo en un periódico de la tarde en la estación de Exeter. Así, al ver que el doctor Seward guardaba clasificados en sus periódicos, me llevé a la habitación, después de pedirle permiso para ello, los álbumes de The Westminster Gazette y de Pall Mall Gazette. Recordaba lo mucho que nos había ayudado los periódicos de Daily Graph y de Whitby Gazette, de los que había guardado recortes, para comprender los terribles sucesos de Whitby cuando llegó el conde Drácula. Por consiguiente, tengo el propósito de examinar cuidadosamente desde entonces los periódicos de la tarde. Y quizás así pueda encontrarme con algún indicio. No tengo sueño y el trabajo servirá para tranquilizarme. Del diario del Dr. Seward, 30 de septiembre. El señor Harker llegó a las 9 en punto. Había recibido el telegrama de su esposa poco antes de ponerse en camino. Tiene una inteligencia poco común, si es posible juzgar eso por sus facciones, y está lleno de energía. Si su diario es verdadero, y debe ser, a juzgar por las maravillas que ha experimentado y las que hemos tenido nosotros, es también un hombre enérgico y valiente. Su ida a la tumba por segunda vez es una obra maestra del valor. Después de leer su informe, estaba preparado a encontrarme con un buen espécimen de la raza humana, pero no con el caballero tranquilo y serio que llegó aquí hoy. Más tarde, después del almuerzo, Harker y su esposa regresaron a sus habitaciones, y al pasar hace un rato por su puerta, oí el ruido que producía su máquina de escribir. Trabajan mucho. La señora Harker me dijo que estaba poniendo en orden cronológico todas las pruebas que poseían. Harker había recibido las cartas entre la consigna de las cajas en Whitby y los mozos de cuerda que se ocuparon de ellas en Londres. Ahora está leyendo la copia mecanografiada de su esposa de mi diario. Me pregunto qué conclusiones sacarán. Aquí está. Es extraño que no se me ocurriera pensar que la casa vecina podía ser el escondrijo del conde. Sin embargo, Dios sabe que habíamos tenido suficientes indicios a causa del comportamiento del pobre Renfield. El montón de cartas relativas a la adquisición de la casa se encontraba con las copias mecanografiadas. Si lo hubiésemos sabido antes, hubiésemos podido salvarle la vida a la pobre Lucy. ¡Basta! Esos pensamientos conducen a la locura. Harker ha regresado a sus habitaciones y está otra vez poniendo en orden el material que posee. Dice que para la hora de la cena estarán en condiciones de presentar una narración que tenga una relación absoluta entre todos los hechos. Piensa que mientras tanto debo ir a ver a Renfield, puesto que hasta estos momentos ha sido una especie de guía sobre las entradas y salidas del conde. Me es difícil verlo todavía, pero cuando examiné las fechas, supongo que veré claramente la relación existente. Qué bueno que la señora Harker mecanografió el contenido de mis cilindros. Nunca hubiésemos podido encontrar las fechas de otro modo. Encontré a Renfield sentado plácidamente en su habitación y sonriendo como un bendito. En ese momento parecía tan cuerdo
como cualquier otra persona de las que conozco. Me senté a su lado y le hablé con él de infinidad de temas que él desarrolló de una manera absolutamente natural. Entonces, por propia voluntad, me habló de regresar a su casa, un tema que nunca había tocado, que yo sepa, durante su estancia en el asilo. En efecto, me habló confiado de que podría ser dado de alta inmediatamente. Creo que de no haber conversado antes con Harker y haber leído las cartas y las fechas de sus ataques, me hubiera sentido dispuesto a firmar su salida. Al cabo de un corto tiempo de observación, tal y como están las cosas, sospecho de todo. Todos esos ataques estaban ligados en cierto modo a la presencia del conde en las cercanías. ¿Qué significaba entonces aquella satisfacción absoluta? Quiere decir que son sus instintos, satisfechos a causa del convencimiento del triunfo final del vampiro. Es el mismo zoófago, y en sus terribles furias al exterior de la puerta de la capilla de la casa, habla siempre del amo. Todo esto parece ser una confirmación de nuestra idea. Sin embargo, al cabo de un momento, lo dejé. Mi amigo estaba en esos instantes demasiado cuerdo para poder ponerlo a prueba seriamente con preguntas. Pude comenzar a reflexionar y entonces, por consiguiente, me alejé de él. Desconfío de esos momentos de calma que tiene a veces y le he dado al enfermero la orden de que lo vigile estrechamente y que tenga lista una camisa de fuerza para utilizarlo en caso de necesidad. Del diario de Jonathan Harker. 29 de septiembre, en el tren hacia Londres. Cuando recibí el amable mensaje del señor Billington en el que me decía que estaba dispuesto a facilitarme todos los informes que obraban en su poder, creí conveniente ir directamente a Whitby y llevar a cabo, en el lugar mismo, todas las investigaciones que deseaba. Mi objeto era el de seguir al horrible cargamento del conde hasta su casa de Londres. Más tarde podríamos ocuparnos de ello. El hijo de Billington, un joven muy agradable, fue a la estación a recibirme y me condujo a casa de su padre, en donde habían decidido que deberían pasar la noche. Eran hospitalarios, con la hospitalidad propia de Yorkshire, dando todos los invitados y dejándolos en entera libertad para que hicieran lo que deseaban. Sabían que tenían mucho que hacer y en mi estancia iba a ser muy corta, y el señor Billington tenía preparados en su oficina todos los documentos relativos a la consignación de las cajas. Me llevé una fuerte impresión al volver a ver una de las cartas que había visto sobre la mesa del conde, antes de tener conocimiento de sus planes diabólicos. Todo había sido pensado cuidadosamente y ejecutado sistemáticamente y con precisión. Parecía haber estado preparando para vencer cualquier obstáculo que pudiera surgir por accidente para impedir que se llevara a cabo sus intenciones. No había dejado nada a la casualidad, y a la absoluta exactitud con la que sus instrucciones fueron seguidas era simplemente un resultado lógico de su cuidado. Vi la factura y tomé nota de ella. 50 cajas de tierra común para fines experimentales. También la copia de la carta dirigida a Carter Patterson y su respuesta. Saqué copias de las dos. Esa era toda la información que podía facilitarme el señor Billington. De modo que me dirigí al puerto a ver a los guardacostas, a los oficiales de la aduana y al comandante del puerto. Todos ellos tenían algo que decir sobre la entrada extraña del barco, que ya comenzaba a tener su lugar en las tradiciones locales, pero no pudieron añadir nada a la simple descripción. 50 cajas de tierra común. A continuación fui a ver al jefe de estación, que me puso amablemente en contacto con los hombres que habían recibido en realidad las cajas. Su descripción coincidía con las listas, y no tuve nada que añadir, excepto que las cajas eran extraordinariamente pesadas y que su embarque había sido un trabajo muy duro. Uno de ellos dijo que era una pena que no hubiera habido algún caballero presente como usted, señor, para recompensar en cierto modo sus esfuerzos, con una propina en metálico. Otro expresó lo mismo, diciendo que el esfuerzo hecho les había producido una sed tan grande que todavía no habían logrado calmarla del todo. No es necesario añadir que antes de dejarlos me encargué de que no volvieran a tener que hacer ningún reproche al respecto. 30 de septiembre. El jefe de estación tuvo la amabilidad de darme unas líneas escritas para su colega en King Cross, de manera que cuando llegué allá por la mañana pude hacerle preguntas sobre la llegada de las cajas. Él también me puso inmediatamente en contacto con los empleados apropiados y vi que sus explicaciones coincidían con la factura original. Las oportunidades de tener una seda normal habían sido pocas en este último caso. Sin embargo, habían sido aprovechados generosamente y me había obligado a ocuparme del resultado de un modo ex post facto.
De allí me dirigí a las oficinas centrales de Carter Patterson, donde fui recibido con la mayor cortesía. Examinaron la transacción en sus diarios y sus archivos de correspondencia y telefonearon inmediatamente a su oficina de King Cross para obtener más detalles. Afortunadamente, los hombres que se encargaron del acarreo estaban esperando trabajo y el funcionario los envió inmediatamente, mandando asimismo con uno de ellos el certificado de tránsito y todos los documentos relativos a la entrega de las cajas en Carfax. Nuevamente descubrí que el duplicado correspondía exactamente. Los portadores estaban en condiciones de complementar la parquedad de los documentos con unos cuantos detalles. Pronto supe que esos detalles estaban relacionados con lo sucio del trabajo y con la terrible sed que les produjo a los trabajadores. Al ofrecerles la oportunidad más tarde para que la calmaran, uno de los hombres hizo notar: «Esa casa, señor, es la más abandonada que he visto en toda mi vida. Caramba, parece que hace ya un siglo que nadie la ha tocado. Había una capa tan gruesa de polvo que hubiéramos podido dormir ahí, en el suelo, sin lastimarnos los riñones, y tan en desorden que parecía el antiguo templo de Jerusalén, mire lo que le digo. Pero la vieja capilla fue el colmo de todo. Mis compañeros y yo pensamos que nunca saldríamos de esa casa bastante pronto. ¡Cielo santo! Por nada del mundo me quedaría allí un solo instante después del anochecer». Puesto que yo había estado en la casa, no tuve inconveniente en creerle, pero si hubiera sabido lo que yo, es seguro que había empleado palabras más duras todavía. Hay algo de lo que estoy satisfecho, sin embargo, que todas las cajas que llegaron a Whitby de Varna en el Demeter estaban depositadas en la vieja capilla de Carfax. Debía haber allí 50, a menos que hubieran retirado ya alguna, como lo temía basándome en el diario del Dr. Seward. Tengo que tratar de entrevistarme con el portador que se llevaba las cajas del Carfax cuando Renfield lo atacó. Siguiendo esta pista, es posible que lleguemos a saber muchas cosas importantes más tarde. Mina y yo hemos trabajado durante todo el día y hemos puesto en orden todos los papeles. Del diario de Mina Harker. 30 de septiembre. Estoy tan contenta que me es difícil contenerme. Supongo que se trata de la reacción natural después de el horrible temor que tenía. Que de ese terrible asunto y la reapertura de sus antiguas heridas podrían actuar en detrimento de Jonathan. Lo vi salir hacia Whitby con un rostro tan animado como era posible, pero me sentía enferma de aprensión. Sin embargo, el esfuerzo le había sentado bien. Nunca había estado tan resuelto, fuerte y con tanta energía volcánica como ahora. Es exacto lo que me dijo el excelente profesor Van Helsing. Es verdaderamente resistente y mejora bajo tensiones que matarían a una persona de naturaleza más débil. Ha regresado lleno de vida, de esperanza y determinación. Lo hemos ordenado todo para esta noche. Me siento muy emocionada. Supongo que es preciso tener lástima de alguien que es tan perseguido como el conde, solamente que esa cosa no es humana. No es ni siquiera una bestia. Leer el relato del Dr. Seward sobre la muerte de la pobre Lucy y todo lo que le siguió es suficiente para ahogar todos los sentimientos de conmiseración. Más tarde, Lord Godalming y el señor Morris llegaron más temprano de lo que esperábamos. El Dr. Seward había salido a arreglar unos asuntos y se había hecho acompañar por Jonathan. Por consiguiente tuve que recibirlo yo. Fue para mí algo muy desagradable, debido a que me recordó todas las esperanzas de la pobre Lucy de hacía solamente unos meses. Naturalmente habían oído a Lucy hablar de mí, y parecía que el Dr. Van Helsing había estado también haciéndome propaganda, como lo expresó el señor Morris. Pobres amigos, ninguno de ellos sabe que estoy al corriente de todas las proposiciones que le hicieron a Lucy. No sabían exactamente qué decir o hacer, ya que ignoraban hasta qué punto estaba yo al corriente de todo. Por consiguiente tuvieron que hablar de trivialidades. Sin embargo, reflexioné profundamente y llegué a la conclusión de que lo mejor que podía hacer era ponernos al corriente de todo. Sabía por el diario del Dr. Seward que habían asistido a la muerte de la pobre Lucy, a la muerte verdadera, y que no debía tener miedo de revelar un secreto antes de tiempo. Por consiguiente, les dije que la mejor manera posible, que había leído todos los documentos y diarios y que mi esposo y yo, después de mecanografiarlos, acabábamos de terminar de ponerlos en orden. Les di una copia a cada uno de ellos para que pudieran leerlos en la biblioteca. Cuando Lord Godalming recibió la suya y leyó cuidadosamente, era un legajo considerablemente de documentos, dijo: ¿Ha escrito usted todo esto, señora Harker? Asentí. Y él agregó: no comprendo muy bien el fin de todo esto, pero son todos ustedes tan buenos y amables y han estado trabajando de manera tan enérgica y honrada que lo único que puedo hacer es aceptar todas sus ideas a ciegas y tratar de ayudarlos. Yo he recibido una lección de tener que aceptar hechos que no son suficientes para hacer que un hombre se sienta triste hasta los últimos momentos de su vida.
Pobre. Además, sé que usted amaba a mi pobre Lucy. Al llegar a este punto se volvió y se cubrió el rostro con las manos. Alcancé a percibir el llanto en el tono de su voz. El señor Morris, con una delicadeza instintiva, le puso una mano en el hombro durante un momento y luego salió lentamente de la habitación. Supongo que hay algo en la naturaleza de una mujer que hace que un hombre se sienta libre para desplomarse frente a ella y expresar sus sentimientos emotivos o de ternura sin creer que sean humillantes para su virilidad, por favor. Porque cuando Lord Godalming se vio solo conmigo, se sentó en el diván y dio rienda suelta al llanto, sincera y abiertamente. Me senté a su lado y le tomé la mano. Espero que no haya pensado que fuera un atrevimiento mío y que si piensa en ello después nunca se le ocurrirá nada semejante. Más vale. Lo estoy denigrando un poco, sé que nunca lo hará. Es demasiado caballeresco para eso. Comprendí que su corazón estaba destrozado y le dije: quería a Lucy y sé lo que ella representaba para usted y lo que usted era para ella. Éramos como hermanas y ahora que ella se ha ido, ¿no va a permitirme que sea como una hermana para usted en medio de su dolor? Sé que la tristeza que lo ha embargado, aunque no puedo medir exactamente su profundidad, y si la simpatía y la comprensión pueden ayudarle a usted en su aflicción, ¿no me permite que lo ayude por amor a Lucy? En un instante el pobre hombre se encontró abrumado por el dolor. Me pareció que todo lo que había tenido que sufrir en silencio hasta entonces brotaba de golpe. Se puso fuera de sí y levantando las manos abiertas hizo chocar las palmas, expresando la magnitud de su dolor. Se puso en pie y un instante después volvió a tomar asiento y las lágrimas no cesaban de correrle por las mejillas. Sentí una enorme lástima por él y sin pensarlo abrí los brazos. Con un sollozo apoyó su cabeza en mi hombro y lloró como un niño cansado, al tiempo que temblaba de emoción. Nosotras, las mujeres, tenemos algo de madres que nos hace elevarnos sobre las cosas menos importantes cuando se invoca la maternidad. Sentí que aquella cabeza de hombre presa del dolor reposaba sobre mí como si fuera la del bebé que algún día podré tener en el regazo, y le acaricié el pelo como si se tratara de mi hijo. En aquel momento no pensé en lo extraño que era todo aquello. Al cabo de un rato sus sollozos cesaron y siguió excusándose, aunque no trató de esconder su emoción. Me dijo que durante muchos días y noches, días llenos de fatiga y noches sin sueño, se había sentido incapaz de hablar con nadie. Como debe de hacer un hombre en momentos de aflicción como aquellos, no había ninguna mujer cuyo consuelo pudiera serle entregado o con el que, debido a las terribles circunstancias que rodeaban su dolor, pudiera hablar libremente. Ahora sé cómo sufría, dijo al tiempo de que se secaba los ojos, pero no sé ni siquiera en este momento y ninguna otra persona podrá comprenderlo nunca. Lo mucho que ha significado hoy para mí su dulce consuelo. Con el tiempo lo comprenderé mejor. Y créame que, aunque se lo agradezco íntimamente ahora, mi agradecimiento irá en aumento al mismo tiempo que mi comprensión. ¿Me permite usted que seamos como hermanos durante todas nuestras vidas? Por amor de Lucy, me dice. Por favor, le digo yo. Por el amor de nuestra Lucy, le dije al tiempo que le daba la mano. Y por usted misma, añadió él, pues que si la estimación de un hombre y su gratitud tiene algún valor, usted las ha pagado hoy, me dice. Si alguna vez en el futuro llega usted a tener necesidad de la ayuda de un hombre, créame que no me llamará usted en vano. Dios quiera que nunca se presente ese momento en que la luz del sol desaparezca de su vida. Pero si llegara a presentarse, me dice ya para ir cerrando, prométeme que acudirá a mí. Era tan sincero y su dolor había sido tan profundo que comprendí que sería un consuelo para él y le dije: se lo prometo. Cuando salí al pasillo vi al señor Morris que estaba mirando al exterior por una de las ventanas. Se volvió a oír el ruido de mis pasos. ¿Cómo está Art?, me preguntó. Luego, viendo mis ojos enrojecidos, siguió diciendo: ah, ya veo que ha estado usted consolando, pobre amigo mío. Eso es lo que necesita. Nadie que no sea una mujer puede consolar a un hombre cuando tiene el corazón destrozado. Y él no tiene a ninguna. Entornó su propio dolor con tanta entereza que mi corazón sangró por él. Vi que tenía manuscrito en la mano y sabía en cuanto lo leyera se daría cuenta de cuánto sabía. Por consiguiente, le dije:
Desearía poder consolar a todos los que sufren profundamente. ¿Quiere usted ser mi amigo y venir a mí si necesita consuelo? Más tarde comprenderá usted de qué le estoy hablando. Vio que se lo decía con sinceridad y haciéndome una reverencia, me tomó de la mano, se la llevó a los labios y la besó. Parecía ser un consuelo demasiado pobre para un alma tan valerosa y desinteresada. Entonces, impulsivamente, me incliné y lo besé. Sus ojos se llenaron de lágrimas y se le hizo un nudo en la garganta. Luego dijo en tono tranquilo: «Ay, pequeña, nunca olvidará usted esa bondad sincera en toda su vida». Luego se dirigió hacia el estudio donde se encontraba su amigo. Pequeña. La misma palabra con que se había referido a Lucy. Pero demostró ser un amigo.